La Moreneta, o Virgen Morenita, patrona de Cataluña en España, a más de 8.485 kilómetros de distancia desde Chuachí, es la titular y o patrona parroquial. ¿Cómo llegó? ¿Y cuál es su historia? Toda una narrativa para un episodio más de Espere y le cuento. En 1624, en la pequeña ciudad de Santa Fe, Bogotá, nacía un niño que se llamó Pedro Solís y Valenzuela, hijo de un cirujano español, Ignacio Solís, y una eminente dama española. Esta familia tuvo varios hijos e hijas, de las cuales unas se convirtieron en monjas, y Fernando, que era el hijo mayor, tenía una fuerte tendencia a convertirse en fraile, y esto pues le invitó siempre a que su vida buscara comunidades que tuviesen la experiencia, sobre todo de los monjes de clausura o monjes ermitaños. Fernando se lleva a su pequeño hermano Pedro hasta el monasterio de Nuestra Señora de la Candelaria de los Padres Agustinos en Ráquira, Boyacá. Posteriormente, estos dos hermanos son encomendados para que lleven el cadáver del arzobispo Bernardino de Almanza, quien murió en Villa de Leyva y que no se corrompía su cadáver. Entonces, lo que se conocía como olor de santidad, que lo llevaron hasta Madrid. Y así fue como ellos dos viajaron, gracias a los buenos dineros que tenían sus padres, hasta la capital de la madre patria. En España tuvieron la oportunidad de visitar varios monasterios y entre esos ir hasta donde los monjes benedictinos a la ciudad de Montserrat, en Cataluña, muy cerca a Barcelona. Y de allí Pedro trajo una imagen réplica de Nuestra Señora la Morenita, o Moreneta, como se conoce en Cataluña. Su hermano Fernando queda en Madrid, se vuelve monje cartujo, y entonces en 1650 Pedro Solís y Valenzuela llega a Colombia, a Bogotá. Su residencia pertenecía a la parroquia Las Nieves, hoy conocida en la calle 22 con carrera séptima en Bogotá. Y el cerro de atrás de esta parroquia, que no tenía nombre, entonces Pedro Solís con otros amigos deciden crear una pequeña hermandad para colocar la Virgen de Montserrat. Y pues habían bastantes fondos económicos que tenía esta familia y lo logra. Y allí colocó a la Virgen de Montserrat. Los bogotanos le colocaron la E y quedó Monserrate. Él se hace cura, pero era un cura criollo, es decir, hijo de españoles nacido en tierra colombiana. Y le colocaron a un sacerdote español, don Bernardino de Rojas, a que le ayudara. El poder de un español contra un criollo pues era bastante. Bernardino de Rojas, viendo la prosperidad económica de esta peregrinación que hacían los santafereños al cerro de Montserrat o Monserrate, hizo encargarle a Pedro Lugo de Albarracín, una persona que construía imágenes, un señor caído o yacente, mejor, pegado a la cruz, pero en posición yacente, y un crucifijo para el altar central. Tuvieron muchos problemas, tuvieron muchos inconvenientes, y estos problemas se llevaron a la Real Audiencia, que quedaron registrados en los documentos que posan, o reposan mejor, en Archivo General de la Nación, en Bogotá. Y gracias a ellos podemos reconstruir algunas cosas. Pedro Solís pues sigue su pelea para que se apruebe allí una hermandad, cosa que no lo logra, y llama a los agustinos de Ráquira para que se hagan cargo de esta pequeña ermita. Una ermita bastante dotada y donde construyeron un colegio hasta 1680, cuando definitivamente el rey les dice no pueden hacer ninguna hermandad en este lugar. Bernardino Rojas ya había salido gracias a un fallo de la Real Audiencia que le decía que no se metiera más en problemas con Pedro Solís. Y Pedro Solís ya un poco más en años le queda muy difícil. Así que los agustinos están allí hasta 1680. Cuando salen los agustinos, Pedro Solís, anciano, le toca hacerse cargo de la ermita. Y en su testamento en 1693 dice que la única heredera es Nuestra Señora de Montserrat. Cuando muere Pedro Solís en 1711, la imagen de la Virgen Morenita desaparece de este lugar y queda en el lugar central del altar el señor yacente que había mandado construir Bernardino de Rojas. Es decir, el hijo le quitó lugar a la madre, y así conocemos al señor caído de Monserrate. Posteriormente, en 1743, Fray Francisco Tejera, cura agustino, de los mismos agustinos que habían estado
en Montserrat. Gracias a la proximidad de este cerro de Montserrat, pues Choachí está a sus espaldas. Por la misma época, firma en un documento que en Choachí hacía ya varios años se había constituido una hermandad compuesta por varios blancos, bastantes mestizos y muchísimos indígenas que tenían como patrona a Nuestra Señora la Virgen Morenita de Montserrat. Pasan los tiempos, en 1783 dan una descripción de cómo era el altar de Nuestra Señora de Montserrat. En 1899 mandan construir una campana con el nombre de María de Montserrat. Y en 1938, ya cuando estaban a punto de terminar la reconstrucción total del actual templo, un arzobispo de Bogotá dice que hay que hacer un altar mayor y sobre todo poner allí la imagen de la patrona, la Virgen Santísima, en la advocación de Nuestra Señora de Montserrat o Morenita. El párroco entonces, el padre Zenón Torres, compra una imagen de una morenita, pero no es la morenita que está en España, sino una Virgen negra, y manda a hacer a un artista de la población de Cáqueza una imagen que es la que actualmente está en el altar mayor. Posteriormente, el padre Luis Vidal Vélez, párroco por mucho tiempo en Choachí, de hecho en toda su historia ha sido el que más ha durado frente a los destinos parroquiales, encontró una imagen como perdida en los sótanos de la parroquia y en la parte inferior de la torre del reloj le construye un camarín o camerín de la Virgen Morenita. Posteriormente traen una imagen réplica de Nuestra Señora de Montserrat, la cual se pierde en el año 2023 y el actual párroco manda a reconstruir una imagen más grande, colocando allí 3 imágenes de las vírgenes negras, pero en la que se destaca al centro Nuestra Señora de Montserrat. Es importante también la ayuda que da el párroco Uriel Alfonso, quien toma la imagen original de la que sacaron en el altar mayor y construye muchas réplicas y las distribuye por todas las veredas y lugares de concentración, coincidiendo con la Junta de Acción Comunal, la imagen de la patrona. Esa es la historia de Nuestra Señora de Montserrat, que también es patrimonio inmaterial de este municipio. Nos encontramos aquí en la capilla de Nuestra Señora de Montserrat, o también conocida como Virgen Morenita, aquí en el templo parroquial de San Miguel en Choachí. ¿Por qué amamos a la Morenita? La amamos por muchas cosas, pero de manera muy especial por 3. Primero, porque la Santísima Virgen María, como Madre de Dios y Madre nuestra, ha concedido muchos milagros de la salud. Segundo, también la Morenita es conocida porque ayuda en la orientación a los navegantes, pero también en nuestra vida ella se convierte en una estrella para poder redireccionar nuestra vida a la presencia y a la misericordia de Dios. Y finalmente, la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de Montserrat, está invitándonos continuamente a cuidar y a proteger la vida. Por eso, tantos hogares que han deseado tener un hijo o una hija vienen a los pies de la Morenita a pedirle el don de la vida. Qué bueno que nosotros también en nuestra vida, amando a la Santísima Virgen María, nos acerquemos continuamente a la misericordia y al amor de Dios. Aquí los esperamos en la capilla Nuestra Señora de Montserrat, o la Morenita, como todos la conocemos, aquí en Choachí, parroquia San Miguel.